Buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde el Ministerio de Salud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Empezaremos una nueva sesión de salud ocular en línea. El título de nuestra TLS es Cuidados oculares por el inicio del verano, a cargo de la doctora Pilar del Carmen Ortiz Mateo, especialista en oftalmología, especialista en baja visión y rehabilitación visual. Quisiéramos recordarles, pedirles que por favor envíen sus preguntas a través del chat. Doctora Pilar Ortiz, estamos muy atentos a usted. Bienvenida, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente con ustedes, participando en un nuevo tema sobre cuidados oculares por inicio del verano. Bueno, vamos a iniciar con unos conceptos generales para ver en qué nos estamos ubicando y luego pasaremos a las recomendaciones. Bueno, ya decía el doctor Michael Kocher, en la Academia Americana de Oftalmología, que la radiación ultravioleta, bien sea de la luz solar natural o de rayos artificiales en espacios exteriores o interiores, puede dañar los tejidos de la superficie del ojo, así como la córnea y el cristalino, ¿no? Que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la luz ultravioleta, o sea, viene del espectro de la luz. Nosotros tenemos, pues, el sol que emite todo lo que es las radiaciones, ¿no? Y tenemos, pues, la luz ultravioleta, la luz visible y el infrarrojo, ¿no? La luz visible es la que nosotros vemos, ¿no?, en los ambientes, la luz natural, y la luz ultravioleta es la cual nosotros no vamos a visualizar, pero igual sigue pasando, ¿no? Encontramos ahí la luz ultravioleta tipo A, tipo B y tipo C, ¿no? La de tipo A es la responsable de lo que nosotros vayamos a la playa, pues, y a veces tengamos el enrojecimiento, el bronceado, ¿no?, que se hace en la piel, y esta es la que produce el envejecimiento, ¿no?, de la piel. Por eso es que es importante que los dermatólogos siempre indican, ¿no?, usar el bloqueador solar, ¿no?, para evitar el ingreso de estas radiaciones a la piel, ¿no? Y las longitudes de onda, pues, van entre 315 a 400, y el 95% de esta energía solar ultravioleta es la que llega, bueno, nosotros que somos un país cercano a la línea ecuatorial, es la mayor cantidad de radiación que llega, ¿no?, en esta zona. Y entonces los rayos ultravioleta empeoran los daños oculares causados por la radiación ultravioleta tipo B, ¿no? Esta es la más dañina, ¿no? La B. En cambio, si se asocia con la A, incrementan los riesgos, ¿no?, los daños. La radiación ultravioleta tipo B daña el ADN y causa ya el daño en los tejidos y en las quemaduras solares, ¿no? El ingreso de esta radiación es mayor a los tejidos 280 y 315 nanómetros, ¿no? Entonces, la radiación ultravioleta es la que representa el 5% de la energía solar ultravioleta que llega al Ecuador. Es menor cantidad, por suerte, ¿no? Es la menor cantidad porque produce mayor daño a nivel de los tejidos, ¿no? Y la radiación ultravioleta B es la que produce más daño activo biológicamente que la radiación ultravioleta tipo A. También existe otro tipo de radiación, que es la radiación ultravioleta tipo C, que es en las bandas de frecuencias más tóxicas, pero la mayor parte de estas radiaciones es absorbida por la atmósfera, ¿no? Recordemos que la Tierra, pues, tiene las diferentes capas atmosféricas, y estas van a absorber la radiación que ingresa a la Tierra, digamos, ¿no?, ingresando pocos rayos, ¿no? De estos, por suerte, las que ingresan en mayor cantidad son las radiaciones ultravioletas tipo A, que son las que producen dentro de los daños los menores, ¿no? Y en cambio la radiación ultravioleta, que es la que produce mayores daños, ingresan pocos, ¿no? Las radiaciones ultravioletas tipo C tienen longitudes de onda que van entre 100 y 280 nanómetros, y es germicida, pues, ¿no? Mata todo tipo de germen que se puede encontrar en el ambiente. Entonces, tenemos dos tipos de radiaciones, tanto la radiación ultravioleta tipo A y tipo B, ¿no?, que son tan malos para la piel como para los ojos, ¿no? Siempre escuchamos a los dermatólogos o a diferentes personales de salud indicar el uso de bloqueadores o protegerse contra la radiación, sobre todo cuidando la piel. Pero nos olvidamos también que estos producen daños a nivel del ojo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo qué es lo que producen, ¿no? La radiación ultravioleta tipo A es la longitud de onda más larga, que es la que hemos visto, daña los tejidos superficiales y también profundos, envejece la piel, ¿no?, por el contacto superficial, y también produce catarata, ¿no? Entonces vamos a ir viendo qué daños van a ir produciendo. La radiación ultravioleta tipo B es la longitud de onda más corta, producen quemaduras. Como va a penetrar un poco más esta radiación, va a producir ya quemaduras en la córnea y va a producir también catarata. Entonces, los niveles de radiación, ¿de qué van a depender cuando ingresan digamos, a la Tierra, ¿no? Uno de ellos es el ozono atmosférico, ¿no?, la capa de ozono, ¿no? Entonces vemos que estos rayos ingresan a la Tierra, digamos, pero muchas de estas radiaciones van a ser absorbidas por la capa de ozono, ingresando una menor cantidad. Entre ellos tenemos la radiación ultravioleta tipo A.
¿no? Depende también mucho de la hora del día, ¿no? Se dice mucho que si estamos pues al mediodía es donde se encuentra el pico más alto de la radiación. ¿Por qué? Porque el Sol alcanza esta característica, ¿no? Se encuentra en una posición vertical donde la exposición viene a ser directa, o sea, es la posición más alta que alcanza el Sol sobre la Tierra y la exposición viene a ser de una forma directa, a diferencia de las otras horas en las cuales va a ir girando, ¿no? Esta exposición viene a ser una ubicación inclinada donde el contacto que tiene con digamos, con las personas en la Tierra o la superficie en la Tierra viene a ser inclinada, ¿no? Entonces no hay un contacto directo. ¿De qué también va a depender? De la época del año, ¿no? Vemos que en la época de verano es donde existe mayor compromiso o mayor contacto con la radiación, en este caso la radiación ultravioleta, ¿no? Y esto es parecido a lo que encontramos en la hora del día, pero viene a ser en la época del año, ¿no? En la época de verano es donde el Sol va a encontrar unas características similares como en la noche, que es si es en verano, vamos a encontrar unas características como si estuviéramos en el día, una posición directa, ¿no? Vertical, a diferencia de las épocas de invierno, que es parecida a la noche, donde la exposición o el contacto va a ser inclinado, donde el contacto va a ser menor, ¿no? Entonces, por eso vemos que nosotros en invierno se siente menos calor que en verano, ¿no? Porque la ubicación del Sol viene a ser una posición directa. Y va a depender muchas veces de la altitud, ¿no? Vemos que personas, que en el caso acá en Perú, que viven en las alturas o que tienen exposiciones a, digamos, a nieve, ¿no? Existe una mayor exposición porque por reflejo, ¿no? Los rayos del Sol reflejan en esta zona y la altitud es porque estamos más cerca del Sol, ¿no? Algunos piensan que cuando no están las nubes, no existe la exposición a la radiación ultravioleta, lo cual es falso, ¿no? Las nubes no bloquean la radiación ultravioleta, los rayos siguen pasando, ¿ya? Otra cosa es que no lo veamos con mayor intensidad, pero sin embargo la radiación pasa, ¿no? Y tiene contacto con las personas. La luz solar es más intensa desde el mediodía hasta la tarde, ya lo hemos visto, ¿por qué? Por la ubicación, ¿no? Que está más alto. A mayor altitud, ¿por qué? Porque nos encontramos más cerca al Sol, y cuando se refleja en el agua, el hielo o la nieve, ¿no? Porque hay un mecanismo de reflejo, ¿no? Refleja, y eso produce mayor contacto, incrementa mayor contacto con la radiación. Entonces, este es un mapa que quiero que podamos identificar, que, bueno, lo he tomado del CENAMI. Este es un gráfico tomado del día 8 de diciembre, donde nosotros podemos ver el pronóstico de la radiación ultravioleta máxima con un cielo despejado y al mediodía, ¿no? A nivel nacional, donde vemos que existe mayor intensidad, digamos, en los colores, cuando encontramos estos colores azules, celestes, ¿no? Menos es verde, ¿no? Entonces vamos a ver las regiones, por ejemplo, miren acá, si nos ubicamos en Puno, Arequipa, ¿no? Vemos un color entre un poquito violáceo, celeste, ¿no? Encontramos estas ubicaciones. Vemos que en la mayoría de las regiones en Perú, por encontrarnos cerca a la línea ecuatorial, vamos a tener el contacto, digamos, la radiación va a ser mayor, ¿no? Vamos a encontrar entre 14 a 17 y en algunos lugares vamos a encontrarla en 18 y 19. Lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Este es otro mapa donde nos mide el índice de radiación ultravioleta sin nubosidad para el mediodía, ¿no? Tomado del 8 de diciembre, ¿no? Miren, igual, es la misma gráfica, pero en otra representación. Por ejemplo, vemos los que tienen mayor exposición o mayor índice de radiación son los que encuentran con un color celeste, y los que tienen menos en color violáceo, ¿no? Y menos ya en verde, ¿no? Pero vemos en todo el Perú, miren. Toda esta zona está de un color azulado, ¿no? En cambio, un color celeste, turquesa, se encuentra en las regiones que justamente tienen mayor índice de radiación, que vemos acá, pues, en las zonas de Arequipa, Puno, ¿no? Parte de Cusco, ¿no? Entonces, toda la parte de altura, ¿no? Por eso es importante poder identificar en qué zona nos encontramos y cuánto viene a ser el índice de radiación para poder tomar las medidas y las recomendaciones adecuadas para evitar, ¿no? Los daños que puede causar la radiación ultravioleta. Entonces, esta es una imagen de forma general para poder explicar qué daños van a producir a nivel ocular, ¿no? Viene todo lo que es la luz ultravioleta, la visible, ¿no? La que nosotros vemos en el medio, en el entorno, y vemos la radiación ultravioleta tipo A, tipo B y tipo C, ¿no? Entonces, cuando ingresa, va a producir daño desde que tiene contacto en la parte anterior, que viene la córnea,
después quien sigue, el cristalino, y posteriormente la retina, ¿no? Entonces va a haber un contacto con toda la parte anterior del ojo que viene a ser la superficie ocular, la parte intermedia, lo que es el cristalino, va a producir catarata, y en la parte posterior encontramos todo lo que es la retina, ¿no? Entonces van a producirse esos cambios. Si nosotros no usamos ninguna protección en la parte anterior, y si a eso le agregamos que hay factores de riesgo o existe predisposición genética para desarrollar algún tipo de estas patologías, el daño va a ser mayor, ¿no? Entonces, para que podamos ver de forma gráfica, si estas radiaciones tienen contacto en la superficie anterior, encontramos la córnea y encontramos la conjuntiva. Entonces, ¿qué va a producir? Una queratitis, ¿no? Si estas siguen avanzando y tienen contacto con el cristalino, lo van a opacar y vamos a producir la catarata. Y si a esta agregamos esta radiación avanza, va a producir la degeneración macular a nivel de la retina, ¿no? Por eso es común encontrar pacientes que vienen de altura, ¿no? De Arequipa, de Puno, Huancayo, que tienen compromiso a nivel en el polo posterior, con compromiso en la retina, producen degeneración macular, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada uno, ¿no? De forma general. Entonces, a nivel de la superficie anterior del ojo, va a producir el crecimiento cerca, ¿no? Del ojo o en el ojo, ¿no? Puede haber crecimiento de masas tumorales, ¿no? Muchos de ellos puede ser en la presencia de benignas, como ellas tenemos el terigio, el más común encontrar es el terigio que crece a nivel de la superficie anterior, ¿no? De la conjuntiva y llega a invadir a la córnea, ¿no? Otro es la presencia de tumores. Quienes tienen predisposición a desarrollar ciertos tumores pueden desarrollar tumores en la conjuntiva, tumores malignos como melanomas, ¿no? O pueden producirse quemaduras oculares. Encontramos muchas veces pacientes que han estado pues todo el día en la playa, ¿no? Expuestos, a veces no usan lentes de sol, ¿no? Y después llegan pues en las noches a las emergencias con molestias en los ojos, con dolor ocular en el ojo, ardor en el ojo, y es porque han estado expuestos a la radiación, más que todo que la arena refleja también la radiación y produce pues quemaduras a nivel de la córnea, ¿no? Y producen las quemaduras oculares, ¿no? La presencia de estas radiaciones a nivel de la parte central, ¿no? En el cristalino, produce la catarata. Y si a eso avanzamos en la parte posterior, ya empezamos a encontrar la degeneración macular, ¿no? O también la retinopatía solar, cuando existe ya una exposición directa, ¿no? Mirar directamente al sol, también produce daño en la retina. Entonces, esto es más de lo mismo, que quiero que quede muy claro, ¿no? En la parte anterior del ojo vienen muchas veces con una queratitis o una conjuntivitis por exposición prolongada al sol, ¿no? Sin protección. Lo encontramos sobre todo en pacientes que han estado pues todo el día en la playa, o en pacientes que vienen de altura y que han estado, pues de repente acá ya no se ve mucho, pero cuando antes pues estaban esquiando, ¿no? O que iban a las zonas de Huaraz, donde había mayor exposición al hielo, digamos, esto producían pues estas quemaduras, ¿no? Parecidas, muy parecidas a las que manifiestan los soldadores, cuando a veces sueldan sin ponerse protecciones en los ojos, van a producir este tipo de quemaduras a nivel de la superficie ocular, tanto en la córnea, como produciendo una queratitis, o en la conjuntiva con una conjuntivitis, ¿no? La presencia de tumores solamente puede presentarse, ¿no? A nivel de la conjuntiva, sino también a nivel de los párpados, ¿no? Quienes tienen mayor riesgo pues son las personas que tienen raza blanca, ¿no? Que tienen una predisposición genética a desarrollar este tipo de tumores, ¿no? Tumores a nivel del párpado inferior, párpado superior o en la conjuntiva, ¿no? También encontramos la presencia del crecimiento de terigio, ¿no? Con un tejido en forma de ala que va invadiendo toda la conjuntiva y llega pues hasta la superficie corneal y en muchos casos pues llega a comprometer el eje visual, ¿no? Disminuyendo la visión del paciente. Esto es muy común encontrarlo en los lugares donde existe mayor incidencia, ¿no? Al sol, ¿no? Encontramos en lugares de la selva o cerca a la línea ecuatorial, ¿no? Cerca al Tumbes, Piura, donde existen sol todo el año, ¿no? La presencia de la radiación. Como vemos también la presencia de catarata, ¿no? Hay algunos pacientes que no llegan a desarrollar ninguno de estos tipos de patologías, la radiación pasa directamente hasta la parte posterior y a veces no desarrollan catarata, ¿no? La catarata en algunas personas sirve como una especie de filtro, ¿no? Entonces la radiación llega y la catarata lo absorbe, ¿no? La absorbe y forma, el cristalino lo absorbe estas radiaciones y forma pues la catarata, ¿no? Una manera de proteger internamente la retina, pero hay personas que el cristalino no absorbe esta radiación y si pasa, ¿no? Sobrepasa y llega hasta la retina, ¿no? Y vemos en esta imagen, pues, pacientes que llegan con degeneraciones o patologías a nivel de la retina, ¿no? El envejecimiento de la retina, y muchas veces encontramos a personas que son agricultores,
que han estado pues toda la vida trabajando expuestos al sol, ¿no? Y encontramos este envejecimiento, ¿no? Que empiezan a tener pues dificultades para poder visualizar el rostro de las personas, para poder leer, ¿no? Muchas veces no tienen catarata, pero llegan a desarrollar esta patología a nivel de la retina. Entonces ya hemos visto todas las patologías, ¿no? Que llega a comprometer a nivel ocular, ¿no? Entonces, las recomendaciones, pues, que le vamos a indicar a los pacientes son las gafas de sol, ¿no? Que brinden una protección 100% UV, que bloquee la UV 400. Se recomienda que los lentes de sol tengan protección UV 400. ¿Por qué? Porque va a bloquear el ingreso, como hemos visto acá, de la radiación, ¿no? Si me permiten retroceder, acá en esta imagen vemos, pues, ¿no? Que proteja, bloquee los 400 nanómetros de la radiación ultravioleta, ¿no? Protegiéndonos contra la radiación A y radiación B, ¿no? Que es la que más compromiso vamos a tener a nivel ocular, ¿no? Utilizar el sombrero, sobre todo se sugiere que sean sombreros de ala ancha para que proteja, pues, toda la parte anterior, ¿no? De la cara, del rostro, ¿no? Junto con gafas de sol. Las gafas de sol se recomiendan, generalmente, a veces, bueno, tenemos toda la costumbre de usar solamente, pues, las gafas de sol que no tengan ninguna protección hacia los costados, ¿no? Pero lo ideal es que tengan protecciones en los costados. ¿Por qué? Porque así impide que estas radiaciones ingresen por el costado de los lentes de sol, ¿no? Entonces, estos serían los lentes de sol ideales, ¿no? Que tengan una protección hacia los costados, ¿no? Con unos filtros adecuados, ¿no? Generalmente V400. No debemos olvidar también que debemos aplicar el bloqueador solar, ¿no? Cada vez que estamos expuestos, no solamente en la playa, sino en nuestro caminar diario para poder salir a nuestro trabajo, siempre usar el bloqueador, ¿no? Que retarda el envejecimiento de la piel, ¿no? Sobre todo debemos proteger a los niños y adultos mayores, que son las poblaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque los niños tienen una piel más delicada y aparte los tejidos que ellos ingresan pues son más, digamos, todavía están en formación. Y los adultos mayores porque ya los tejidos son frágiles, ¿no? Nunca debemos mirar directamente al sol porque va a producir un daño directo sobre la retina, ¿no? Lo que conocemos como la retinopatía solar. Indicar también que debemos utilizar el uso de las sombrillas para protegernos del sol, ¿no? Ahora, vamos a darle unas 10 recomendaciones o consejos para una correcta protección solar, ¿no? No debemos dejar de lado a todo lo que en esta época de verano pues es muy común encontrar los procesos infecciosos. Debemos recordar también el lavado de manos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos pues pueden contaminarse los ojos, ¿no? Ahorita no solamente por la infección en la pandemia en que nos encontramos, sino también para evitar las conjuntivitis, ¿no? Las conjuntivitis infecciosas, que generalmente es por contacto, pues, de las manos sucias, ¿no? O por compartir las toallas, ¿no? De algún paciente, alguna persona que esté con alguna infección, ¿no? Tener siempre cuidado del lavado de manos y evitar el contacto con los ojos, ¿no? Más una diapositiva más le voy a dar esas indicaciones. Bueno, primero que debe tener en cuenta el tiempo de exposición, ¿no? Hay que limitar el tiempo de exposición al sol y evitar la franja, pues, de lo que ya hemos hablado, entre el mediodía y las 4 de la tarde, ¿no? Siempre evitar ese horario. ¿Por qué? Porque donde existe mayor incidencia o mayor contacto directo con la radiación. Segundo, tenemos que indicarle realizar actividades al aire libre, ¿no? Extremar las precauciones siempre que se realicen las actividades, ¿no? Como le hemos visto, utilizando muchas veces politos de manga larga, ¿no? Para protegerse de la radiación, los lentes de sol, los sombreros, ¿no? En caso de los niños, no es recomendable exponer a los niños menores de 3 años al sol. ¿Por qué? Porque su piel todavía de ellos es muy delicada, ¿no? Todavía está en crecimiento y pues la radiación en las células de la piel va a ser dañina, ¿no? Puede desencadenar la presentación de diferentes tipos de cánceres, ¿no? En la piel. Y a nivel ocular, pues va a producir mayor daño, ¿no? El fototipo hay que tener en cuenta también los tipos de piel, ¿no? Para usar la protección, porque vemos que los que tienen mayor riesgo son las personas que tienen de piel clara, ¿no? Entonces, ellas tienen mayor riesgo de desarrollar tumores, ¿no? Y aquí hay que proteger la zona ocular en los párpados, ¿no? Los párpados superiores, párpados inferiores, porque ellos van a tener mayor predisposición a desarrollar tumores, ¿no? Los cánceres a nivel, generalmente, personas de raza blanca, ¿no? El protector solar, que ya le hemos hablado, ¿no? Que elegir un protector solar adecuado, de acuerdo al tipo de piel, y adecuado también a la zona del cuerpo, ¿no? Y hay que tener contacto a nivel del ojo, ¿no? Y ver si estos protectores también se pueden utilizar en la piel del párpado. Hay que tener mucho cuidado también con eso. Las zonas sensibles
bueno, hay algunas personas que tienen sensibilidad al contacto de estas, de la radiación, ¿no? Muchos de ellos pueden tener mayor sensibilidad a nivel de los pómulos, ¿no? En la cara, ¿no? Y diferentes partes del cuerpo, ¿no? La ropa, ya lo mencioné anteriormente, hay que protegerse siempre con ropa ligera, ¿no? Con prendas claras y sombreros para la cabeza, ¿no? Las prendas claras, ¿por qué? Porque si usamos prendas oscuras, aparte de que nos da más calor porque atrae o absorbe más la radiación, ¿ya? En cambio, las prendas claras no, los colores claros no absorben tanto la radiación, ¿ya? Entonces, por eso cuando a veces nos ponemos ropa oscura, sentimos más calor porque atrae justamente mayor radiación, ¿no? Hidratarnos, hay que mantener siempre hidratados, tomar abundante agua para mantener hidratada no solamente la piel, ¿no? Y para evitar la deshidratación en épocas de verano, ¿no? Los medicamentos también hay que tenerlos en consideración porque hay personas que están con medicación y estas producen una reacción de hipersensibilidad o de fotosensibilidad cuando se exponen al sol, ¿no? Hay que tener en consideración esto y siempre estar consultándolo con el médico, ¿no? Unas personas que toman medicamentos y se exponen al sol y después vienen con un eritema facial, ¿no? Muchas veces. Siempre hay que estar revisando la piel ante cualquier cambio de color, a veces los lunares, las pecas que se presentan, ¿no? No solamente en la piel, sino también a nivel de los párpados, la pigmentación que se presenta también a nivel de la conjuntiva, siempre acudir al oftalmólogo al menos una vez al año para un control, ¿no? A veces la presencia del terigio, ¿no? Que va a ir creciendo, o también la presencia de pigmentaciones a nivel de la conjuntiva, y estas pigmentaciones en algunos casos pueden desencadenar en algún tipo de tumor, ¿no? Tumores conjuntivales, que muchas veces pueden ser malignos, pero es importante siempre acudir al oftalmólogo. Para ya ir finalizando, podemos hablar, bueno, lo que les recomendaba hace un momento, no tocar los ojos con las manos sucias, ¿no? Tener siempre en cuenta de que la higiene en esta época es muy importante, sobre todo ahora que estamos en una época de pandemia donde ya pues el lavado de manos es obligatorio y evitar el contacto pues no solamente con el ojo, sino todo lo que es la cara, ¿no? El rostro a nivel de las fosas nasales, la boca, para evitar el contagio no solamente del COVID, sino también los procesos infecciosos de la conjuntiva, ¿no? Mantener los ojos libres de arena y de bloqueador, eso es generalmente todas las personas que acuden pues ahora a las playas, ¿no? Que van a ir a la playa o que pueden estar en contacto en las piscinas, tener mucho cuidado cuando van a las piscinas con el contacto con el agua, verificar que las piscinas estén implementadas o que se cuenten con todas las medidas de bioseguridad para el tema de higiene, no solamente COVID, sino también para el tema de procesos infecciosos, ¿no? Que pueden desencadenar por acudir a las piscinas, ¿no? Verificar siempre que las piscinas cumplan con las condiciones higiénicas adecuadas, ¿no? No usar lentes de contacto si nos vamos a sumergir al agua, siempre retirarnos los lentes de contacto y guardarlos en su estuche. Seguir todas las normas o todos los cuidados que indican para cada uso del lente de contacto, porque si usamos un lente de contacto que está contaminado, pues lógicamente vamos a llevar un germen al ojo, produciendo unas úlceras corneales, ¿no? O si vamos a la playa, de repente estamos con el lente de contacto puesto, ¿no? Evitar eso porque vamos a generar una queratitis en el ojo, ¿no? Lesiones a nivel de la córnea o procesos infecciosos, ¿no? Produciendo quemaduras corneales o podemos generar hasta úlceras corneales. Las recomendaciones que ya les di anteriormente, no mirar al sol directamente porque podemos producir algún daño a nivel de la retina, en la mácula, evitar las exposiciones largas, ya sea en lugares donde haya mayor exposición de agua, o sea, en la arena, ¿no? En las playas o en la nieve, ¿no? Y lo recomendable, pues, es usar lentes de sol de calidad, ¿no? Los lentes de sol que les comentaba anteriormente siempre tienen que tener 100% protección UV, 400, y lo ideal es que tengan esta protección hacia los costados, porque así evitamos que ingresen las radiaciones por el lado, digamos, de los costados o el lado externo, ¿no? De los lentes. Bueno, eso era lo que les traía para el día de hoy. Es una presentación pequeña, pero espero que les haya servido y que sirva de recomendaciones para todo el personal que está aquí presente, para pacientes también, de una forma práctica, bueno, de poder evitar enfermarse, ¿no? De los daños oculares que pueden encontrarse. Si tuvieran alguna pregunta, las puedo resolver en este momento. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Pilar Ortiz Mateo, especialista en oftalmología. Bien, doctora, se felicitan en el chat y nos preguntan así, dice, ¿solo los lentes oscuros tienen filtro UVB? No,
protección UV o los filtros, digamos, la protección UV es una cosa y filtros es otra. Ya, la protección UV lo pueden tener cualquier tipo de lente o de cualquier tipo de luna, sean las lunas normales que usamos, las lunas transparentes que utilizamos a diario, esas pueden tener protección UV, ¿ya? Y los lentes de sol también pueden tener su protección UV, como también pueden haber lentes de sol que no tengan protección UV. Ahora, los filtros son unas coloraciones que hacemos que ya vienen determinados, dependiendo del tipo de color, el tipo de filtro, ya vienen con una protección para una determinada cantidad de radiación que permite el ingreso, ¿no? Son para poder, digamos, diversificar o impedir que la radiación que ingresa o la luz que ingresa, digamos, disminuye la intensidad para evitar el reflejo, ¿no? Para el deslumbramiento que produce la luz, ¿no? Lo ideal es que todos los lentes que usemos tengan protección 100% UV400. ¿Ya? Eso es lo ideal. ¿Ya? Sean lentes transparentes, o sean lentes coloreados, o sean los lentes de sol. Nos preguntan así, ¿la catarata se acelera por la exposición a los rayos UV? Así es, claro, así es. Si una persona pues tiene catarata y me sigo exponiendo a la radiación o al sol, se van a seguir incrementando. Y también nos preguntaban sobre los factores que pueden ocasionar la conjuntivitis estacional. Ya, la conjuntivitis estacional generalmente la podemos ver pues en pacientes que están en altura o pacientes en los cambios de clima, ¿no? Entonces son un tipo de conjuntivitis alérgica, ¿no? En este caso pues generalmente es por algún factor desencadenante, ¿no? El cambio de clima, ¿no? Y si son factores, de repente si tienen pacientes con alergia a diferentes partes del cuerpo, no son asmáticos o tienen factores de broncoespasmo, ¿no? Predisponen más a desarrollar los cuadros de alergias estacionarias, ¿no? Y si son pacientes que viven en altura, pues van a incrementarse más esos cuadros de alergias oculares. Y si a eso le agregamos que están expuestos a mayor radiación, se incrementa aún más también. ¿Ya? Es importante tratarlos. Y si hay pacientes que van a llevarlos al oftalmólogo para iniciar tratamiento. Importantísimo. Doctora, nos preguntan así, ¿es necesario tener cuidados especiales con los lentes de contacto? Por ejemplo, ¿se puede tomar el sol con los lentes de contacto puestos? No, hay que retirar los lentes de contacto, ¿ya? Hay que retirarse los lentes de contacto para poder tomar digamos, el sol, ¿no? Se recomienda utilizar los lentes aéreos, ¿no? Ahora pues existe ya una gama de lentes para poder fabricarlos, ¿no? Entonces pueden mandarse a hacer incluso sus lentes de sol con medida, ¿no? Y los lentes de contacto siempre hay que retirarlos cuando vamos a la playa para poder tomar el sol, también hay que retirarlos y guardarlos en un estuche, ¿no? Que se encuentren, que cumplan con las medidas de higiene, ¿no? Siempre cuidarlos, ¿no? Tener el contacto, evitar el contacto con las manos sucias, ¿no? En los lentes de contacto. Importantísimo. También nos preguntan, ¿el uso del aire acondicionado puede ser malo para los ojos? Sí, claro que sí, ¿no? Ahora pues que estamos con el tema, bueno, no solamente la pandemia, bueno, se está limitando el uso del aire acondicionado, pero para el tema ocular, si nosotros estamos en una oficina y estamos pues utilizando la computadora más de, no sé, pues 4, 5, 6 horas, a eso le agregamos que estamos en época de verano, con calor, y estamos en un ambiente con aire acondicionado y nos va a producir mayor ojo seco, ¿no? Entonces, el estar ya mirando fijamente la computadora nos produce un grado de sequedad ocular y el aire acondicionado que seca también el ambiente, pues nos va a producir un ojo seco, nos va a incrementar el ojo seco, ¿no? Entonces, si están en la oficina, procurar que el aire acondicionado no nos dé directamente a la cara o al rostro, ¿no? De repente ponernos debajo del aire acondicionado y usar pues las gotas lubricantes, ¿no? Y las recomendaciones que cuando estemos en la computadora, pues cada 20 minutos mirar hacia un punto lejano, parpadear unas 20 veces por 20 segundos, ¿no? Son las recomendaciones del 20-20-20. Bien, tenemos un caso aquí, nos dicen así, a mí me operaron hace casi 20 años con LASIK por miopía y astigmatismo. Quedé con vista 20/20, pero lo que más he sufrido es de sequedad en los ojos, sobre todo en épocas calurosas. ¿Eso es normal? Sí, todos los pacientes que se operan de LASIK pues siempre van a tener un grado de sensación de cuerpo extraño, ¿no? No todos, pero sí hay un grupo de pacientes que lo padecen. Y si a esto pues usa mucho la computadora, sí se va a incrementar un poco más y en épocas de verano más todavía, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es usar gotas lubricantes de forma permanente, ¿no? Por lo menos una gota lubricante cada
3 horas, 4 horas en ambos ojos, ¿no? Siempre, constantemente. Los pacientes que se operan de cirugía refractiva LASIK van a tener esas molestias. Bien, nos preguntan también, dice, ¿es cierto que los rayos ultravioletas en zonas de playa, nieve y agua son mucho más peligrosos? Así es, justo lo que les comentaba, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pues tienden a reflejar en estas zonas, refleja más la radiación, es como que incide sobre ellos la radiación y a la vez rebota, ¿no? Entonces incrementa más la radiación, es como que refleja más hacia la persona o las personas que se están exponiendo, se proyecta más la radiación, ¿no? Y es mayor, pues el índice de radiación en esas zonas es mayor. Por lo tanto, hay que cuidarse más, ¿no? Por eso que en las playas no debemos estar pues expuestos durante todo el día, ¿no? Porque el sol refleja o se proyecta sobre la arena y refleja en los ojos, ¿no? Y si no estamos con los lentes de sol, pues refleja aún más, ¿no? Y después a veces pues acuden a las playas en horas pues antes incluso del mediodía, de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, justo te expones donde está pues la radiación mucho más alta, ¿no? Y sin eso no están con lentes de sol, pues llegan a la noche o están con el ojo o rojizo, ¿no? Que le arde, ¿no? Y eso es porque muchas veces han tenido pues quemaduras, ¿no? Que a veces no son tan molestas, digamos, pero sí sienten un ardor, un fastidio, ¿no? Y eso es porque se han quemado pues la córnea, ¿no? O han tenido una conjuntivitis, ¿no? Por la radiación. ¿Qué suele pasar, no? Suele pasar en un día, 2 días, ¿no? Y al día siguiente ya están tranquilos, ¿no? Aunque duerman, cierran los ojos, ya los pasa, ¿no? Pero hay unos pacientes que son más sensibles y que sí se incrementa el dolor, el fastidio y acuden a la emergencia. Excelente, muy importante. Doctora Pilar Ortiz Mateo, especialista en oftalmología. Doctora, algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante, sobre los cuidados oculares en este comienzo de verano. Bueno, como recomendaciones finales, lavado de manos, que eso ya lo hacemos para todo, ¿no? En esta época. Lo que sí, pues hay que tener en esta época, protegerse, no solamente la piel con el bloqueador, sino usar gorro, sombrero y los lentes. Los lentes, si sean sus lentes de medida o sus lentes de sol, deben de tener 100% protección UV. Muchísimas gracias. Felicitaciones una vez más, doctora Pilar Ortiz Mateo, por esta excelente telecapacitación. Es una tele-IEC dirigida al público en general, teleorientación, información, educación. Doctora, desde ya le invitamos a participar en próximas tele-IEC, telecapacitaciones. Un gran saludo para usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta otra Muchas gracias, oportunidad. doctora.